Bien, la idea de este video es repasar un poco esos conceptos que habíamos visto en la última clase, eh, nacionalismo, el Lebensraum y la teoría Harlan. Empezando por el más antiguo, que es el nacionalismo. Es un concepto que surge durante el siglo XIX principalmente, apoyado en las ideas del siglo XVIII, ideas que habían surgido con eh, un- una nueva forma de definir la nación. Eh, Siglos anteriores la idea de nación era refiriéndose muy similar por ahí a la de patria, refiriéndose simplemente al lugar donde se había nacido. A veces se utilizaba como referencia a un más parecido al sentido moderno de un grupo de personas con características en común, culturales, de idioma, religiosas incluso, étnicas. Eh, este, este concepto evoluciona con las ideas independentistas y revolucionarias de los pueblos americanos, comenzando por Estados Unidos de Norteamérica. Luego ya en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, las guerras napoleónicas sucediendo en el continente europeo, las colonias españolas se emancipan en primer lugar y luego se da toda las guerras revolucionarias e independentistas. Entonces el concepto de nacionalismo se transforma en este momento y empieza a tener que ver con la identidad de un grupo de personas respecto de sus características en común que comparten, de un origen, un destino que ven en común, eh, idioma, religión, etnia, eh, su cultura, asociada a un territorio. No necesariamente que ocupasen ese territorio, porque puede existir una nación sin territorio, pero sí que tiene un sentido de pertenencia hacia un territorio, aunque no lo esté ocupando, o no tenga posesión o no ejerza su soberanía, como el caso de la nación judía. El, es el eh, ejemplo más conocido. Hay, hay muchos más, como por ejemplo los kurdos. Entonces, este concepto de nación impulsa lo que es el nacionalismo, la idea de formar estados que agrupasen una nación. Y con la Revolución Francesa surge también el concepto de que la nación detentase el poder que antes detentaba el soberano, el rey. Y por lo tanto las leyes, si la nación detentaba el pueblo, ¿no? Entendiendo nación como en el caso de la Revolución Francesa, nación era entendida como el pueblo francés. Entonces, al quitarle el poder al rey y derrocarlo y decapitarlo y todo lo demás, eh, ellos dicen que, bueno, si el que detenta el poder es la nación francesa, el pueblo francés, las leyes y todo lo demás lo tiene que llevar a cabo el pueblo francés. Esta idea de nacionalismo no solo tuvo influencia en Francia, tuvo influencia, estamos hablando de Revolución Francesa 1786, inspirada también en la revolución de las colonias inglesas en Norteamérica,
lo que hoy en día es Estados Unidos de Norteamérica. eh, bueno, que se llaman así cuando se independizan, eh, que era de autodeterminación de los pueblos, libertad, eh, independencia. Y este concepto, como relacionándolo, ¿no? con el video de estudio de caso que les subí también para que relacionen estas tres ideas el, eh, la conformación del imperio alemán. En la conformación del imperio alemán el concepto de nacionalismo es fundamental, porque el, la idea de la formación primero de la Confederación Germánica, luego de la guerra la guerra austroprusiana, la Confederación Alemana del Norte. La idea es tender a una integración de los pueblos alemanes en un solo Estado, que había sido el objetivo de la Revolución Alemana de 1848. Eh, con diferencias, unos eran revolucionarios monarquistas, querían un Estado alemán eh, que integre a todos los pueblos alemanes, pero gobernado por un rey, y los otros eran revolucionarios republicanos, querían un Estado alemán que integra a todos los pueblos alemanes, pero gobernado por el mismo pueblo a través de sus representantes, ¿no? Como una república. Eh, entonces, este concepto de nacionalismo es lo que marca la caída de estos imperios que agrupaban distintos grupos nacionales, por así decirlo, ¿no? Grupos culturalmente y étnicamente incluso distintos. Podemos pensar en el Imperio Otomano o eh, el Imperio eh, el Sacro Imperio Romano Germánico. Si bien la mayoría de los pueblos que agrupaba eran germánicos, había otros pueblos que no lo eran y que de hecho quedaron afuera de la conferencia germánica primero, de la conferencia alemana del norte después y del imperio alemán después. Como son los territorios en los Países Bajos, la antigua liga de ciudades, antigua confederación suiza, perdón, la antigua confederación suiza. Suiza es un caso particular porque tiene una parte más relacionada a Italia, una parte más relacionada a Alemania, una parte más relacionada a Francia. De hecho, eso tiene que ver también con las costumbres y los idiomas que se hablan en Suiza. Eh, Bélgica pasa parecido. Eh, los Países Bajos también, pero desarrollaron su identidad propia y quedaron fuera si bien tienen influencia germánica, quedaron fuera de esta confederación y se hicieron su propio desarrollo como naciones. Entonces, el concepto de nación es fundamental porque a lo largo del siglo XIX, con había ya naciones que se habían formado de hecho, con el paso del tiempo. Y otras naciones que se formaron durante el siglo XIX. Eh, el Reino Unido, en Inglaterra, en su base no tuvo un gran problema. Sí, después con Escocia había tenido y volvió a tener luego problemas con Escocia y con Irlanda. España se había ya conformado como un estado
luego tiene problemas con el separatismo vasco. Eh, el, Alemania no se había conformado nunca de esa manera. Siempre había estado bajo la influencia de otros, o como pueblos y entidades político-administrativas separadas, tribales, clanes y demás, o bajo una entidad como el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, esta idea del nacionalismo es fundamental para la unificación alemana y el cambio en el mapa europeo que termina afectando el mapa mundial. Los territorios de Alsacia y Lorena, que habían sido parte del Sacro Imperio Romano Germánico y que Napoleón los incorpora al Imperio Francés, son uno de los motivos de lucha en la Primera Guerra Mundial. Más allá de las cuestiones que llevan al comienzo de la Primera Guerra Mundial, que tienen que ver con el nacionalismo en los Balcanes, las crisis balcánicas, eh, y ya recordarán el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Bueno, eso tenía que ver con una puja nacionalista. Y la guerra entre el comienzo en el frente occidental entre Alemania y Francia se dio también porque estaba esta idea por parte de Francia de recuperar estos territorios de Alsacia y Lorena, que su población es más eh, está más asociada a los pueblos germánicos por la lengua, la cultura y demás, y también por el hecho de que, bueno, como lo menciono en el otro video, Guillermo se hizo coronar emperador de Alemania en el Palacio de Versalles, y ese tipo de heridas al orgullo nacional llevaron también a, al comienzo de la guerra en el frente occidental. Y estas ideas de nacionalismo eh, fueron surgiendo y se fueron replicando en distintos lugares del mundo. En Japón, en China, y eso también lleva a conflictos. Se, se asocia luego, a principios ya del siglo XX, en 1901, eh, Friedrich Ratzel, un geógrafo alemán, postula la idea del Lebensraum. No es que se le ocurrió a él, nuevamente, como el nacionalismo era algo que fue surgiendo, fue era algo que se pensaba en la sociedad, en los ámbitos políticos, en los ámbitos de decisión, desde hacía tiempo, y él lo compiló y lo ordenó de una manera más científica, como una teoría, como una idea científica. Básicamente el Lebensraum significa espacio vital y hace referencia al territorio que una nación necesita para desarrollarse. Eh, Sumada la teoría de Ratzel a la otra teoría que habíamos mencionado, que es la teoría Hartland, de Mackinder. Mackinder era un británico, si no recuerdo mal, también geógrafo, que también no es algo que se le ocurrió a él de un día para el otro, sino que analizando el pensamiento de las distintas potencias europeas, viendo la posición de su país, de su nación, que era Gran Bretaña, viendo la historia, lo que había pasado a lo largo de la historia, desarrolla esta teoría que básicamente se trataba de que
quien dominase el corazón del continente euroasiático iba a tener un poder eh, muy difícil de igualar por otras potencias. Y bueno, lógicamente a él como británico lo que le preocupaba era que eh, una nación que controlase todos esos recursos iba a tener el poder suficiente como para construir una armada que venciese a la armada británica. El imperio británico se caracterizó por tener una armada muy poderosa y dominar los mares. Durante el siglo XIX, el Reino Unido y parte del siglo XVIII, el Reino Unido controlaba los mares. Tenía la armada más poderosa, tanto de guerra como una importante también flota mercantil. Colonias en la India, colonias en África, colonias en América. Como en el primer video que le subí, ese que era bastante largo, explicaba cómo el Reino Unido había ido tomando estratégicamente los puntos de control de paso. El cabo de Buena Esperanza en África, sus colonias en la India, cómo quiso tomar Buenos Aires, las invasiones inglesas, no pudo, tomó las Malvinas, que permiten un patrullaje y un control en la conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Tomó luego lo que es el canal de Suez, que permitía conectar el Índico con el Mar Rojo, o sea, el Índico se conecta con el Mar Rojo y conectar con el Mediterráneo. El control del Peñón de Gibraltar, en el sur de España, controlando el acceso y la salida del mar Mediterráneo. Sus colonias en Oceanía, Nueva Zelanda y Australia, permitían también controlar el paso del Océano Pacífico al Índico. Entonces el temor de Mackinder era que una potencia lograse controlar todos los recursos del Heartland, del corazón del continente euroasiático, y de esa manera, con tantos recursos, poder construir una flota que venciese a la Armada Británica y controlar básicamente el mundo, controlar Europa, controlar Asia, controlar África. Estas la teoría de Mackinder, como dije, es de 1904. Tanto el Lebensraum de Ratzel fue aplicado por el imperio alemán en la Primera Guerra Mundial. Y tanto el Lebensraum de Ratzel como la teoría Harlan de Mackinder fueron en gran parte lo que inspiraron el y el nacionalismo, lógicamente, el avance nazi en la Segunda Guerra Mundial. Sé que la Alemania nazi empieza anexando territorios que eran germanófilos. Nunca sé bien cómo acentuar esa palabra. Es decir, que culturalmente eran pueblos germánicos, los sudetes de Austria. Entonces toma una parte de Austria que había dejado en la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro desaparece y queda el país Austria. Se anexa una parte porque eran un pueblo germánico, tenían que estar dentro de Alemania. Después lo mismo Checoslovaquia. Va incorporando territorios hasta que, bueno, luego ataca Polonia y ya, digamos, se desencadena la guerra. Supuestamente, no, la verdad que no recuerdo el nombre del autor ahora, pero varios, no recuerdo ni el nombre de ninguno de los autores, pero varios autores, casi de forma unánime, manifiestan que Hitler no quería
vencer a Inglaterra y conquistarla y ocuparla. Lo que Hitler quería era que Inglaterra se rindiese y llegara a un acuerdo en el cual Hitler gobernaba Europa continental. eh, a, el Reino Unido, Inglaterra, le tocaba gobernar África y parte de, bueno, Oceanía y parte de Asia, Estados Unidos, América, y, bueno, Alemania, Europa continental y Rusia, ¿no? Lo que era Eurasia. El corazón de Europa, el Heartland. Del centro europeo, es decir, de Alemania hacia el este, es de donde se desarrolla el Heartland que decía Mackinder, todo lo que es eh, Europa oriental y el occidente de Asia, donde hay muchas reservas y bueno, siguiendo lógicamente hacia Siberia, hay muchas reservas de recursos naturales y está una de las llanuras agrícolas más grandes del mundo, la llanura ucraniana. Entonces, estas ideas son las que impulsan a Hitler a hacer lo que hizo. Eh, Ideas muy similares a las que utiliza el imperio japonés para invadir China, invadir el sudeste asiático, combatir contra los rusos también. Un espacio vital donde desarrollarse, donde obtener recursos para su nación. El nacionalismo adquiere, digamos, varias definiciones. Tenemos un nacionalismo centrípeto y un nacionalismo centrífugo. Un nacionalismo centrípeto, o sea, centrípeto es aquello que se acerca al centro alrededor del cual gira. Entonces es una fuerza que une, que aglutina. Es el caso, nacionalismo centrípeto es el caso de la unificación en la conformación del imperio alemán. Un nacionalismo centrífugo es cuando ese sentimiento nacional, el nacionalismo, hace que se separe una parte, como por ejemplo podría ser el caso de eh, el independentismo vasco, la ETA, o como fueron las colonias americanas del Imperio Español, o las colonias americanas del Imperio Británico. Surgió una idea de nosotros somos una nación, no tenemos que estar a las órdenes de ese imperio y nos separamos. Y a su vez hay una interpretación del nacionalismo que es esta de somos un grupo de personas que tenemos todo esto en común, somos una nación, tenemos este pasado en común, este presente en común, tenemos ese futuro en común, eh, hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas costumbres y demás. Y hay otra interpretación del nacionalismo que también fue muy importante en la Alemania nazi y en el Japón imperial, que es la de ser una raza superior. Los nazis se consideraban superiores a los otros pueblos, sobre todo los pueblos eslavos, que son los que habitan Europa Oriental, y los japoneses se consideraban superiores a los demás pueblos asiáticos. No es tan conocida, pero así como los nazis tuvieron campo de concentración, ejecuciones y experimentación con seres humanos, había una unidad del ejército japonés que hacía lo mismo. Y hasta incluso dicen que cosas peores. Estos experimentos genéticos que hacía ¿cómo era? Mengele, el médico este nazi, también los hacían japoneses. Porque su idea de nacionalismo era que ellos eran superiores a las otras naciones, a los otros pueblos. Y entonces, por lo tanto, tenían derecho a matarlos. Y
usarlos para experimentar y demás. Estas ideas, sobre todo la del nacionalismo, es una idea que sigue hoy en día y que la vemos en algunos lugares, como les decía, en forma de nacionalismo centrífugo, como, como partes de países que quieren separarse y ser un país, una nación aparte. El caso de España, el caso de Irlanda en el Reino Unido, eh, lo que era la ex Yugoslavia, lo que fue la separación de Checoslovaquia, la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por otro lado también vemos un surgimiento en estos últimos años del nacionalismo centrípeto, opuesto a la globalización que se aceleró a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Un nacionalismo centrípeto que se cierra sobre su país, cortando o disminuyendo la importancia del intercambio comercial y cultural con las demás naciones. Estados Unidos está haciendo eso. El Brexit británico, al salir de la Unión Europea, separarse de la Unión Europea, tienen, a raíz de una excusa o una eh, cuestión de origen económico, se alimenta esta idea de un nacionalismo centrípeto que se cierra a los demás. Eh, el, el caso del Reino Unido tiene que ver con los inmigrantes y los refugiados que entran a la Unión Europea, y al ser libre circulación dentro de la Unión Europea podían ir al Reino Unido y tener los beneficios del sistema de salud del Reino Unido, que es un sistema parecido al de Argentina, un sistema, o al de Canadá, un sistema público. En el caso de los Estados Unidos, con esta idea de que los extranjeros vienen a sacarnos el trabajo, por los mexicanos principalmente, o de la fabricación de productos chinos, que le sacan, compiten contra la industria americana y demás. Ya es una discusión que Estados Unidos tuvo en los años 80 con Japón, pero bueno, por eso hay que tener en cuenta siempre la historia para el análisis geopolítico. Las cosas se repiten. Hitler invadió Rusia, lo mismo que había invadido Napoleón, y le fue igual. O sea, eh, em, ¿qué sería de Rusia sin el invierno ruso? No, no. Tanto en el caso de Napoleón como en el caso de Hitler, no fue gracias al invierno que vencieron. Fue gracias a que vencieron los rusos, ¿no? Rusos primero, soviéticos después, pero fue gracias a conocer su territorio, conocer la geografía de su territorio y aprovecharla en una estrategia militar muy astuta. Se retiraron como en el éxodo jujeño hizo Belgrano, y dejaban que el enemigo avance. Pero si vos tenés tu fuente de abastecimiento acá y cada vez te vas más lejos, cada vez te cuesta más llevar la comida, las municiones y todo lo demás. Te debilitas y es más fácil vencerte. Um, Solamente para aclarar el comentario del invierno ruso, para que no
por ahí no dejar una idea equivocada, pero bueno, ya eso es una digresión. Así que bueno, la idea es esas tres teorías, la influencia del nacionalismo principalmente, cómo surgió, cómo cambió el mapa mundial y cómo sigue hoy en día eh, teniendo un peso tan importante. Ya el Lebensraum de Ratzel no es tan importante, puede llegar a serlo si los países comienzan a cerrarse y el comercio internacional decae, puede llegar a ser importante el Lebensraum. No que vayan a invadir para obtener los recursos, pero hay formas. Sabemos, miremos las políticas de Estados Unidos con respecto al petróleo y vamos a ver que hay formas de obtener los recursos. Eh, Aunque incluye invasiones, pero bueno, a veces. Entonces, la teoría de Harland, el Lebensraum, no son tan influyentes. No es que, como pensaba Mackinder en su teoría, que si Alemania y Rusia se unían, controlaban corazón de Europa y iban a poder eh, destruir y vencer al resto del mundo. Eh, ya esa posibilidad no existe, pero sí un auge de los nacionalismos, tanto centrípetos como centrífugos, puede afectar mucho al mundo. ¿Mm? Esto de Estados Unidos cerrándose sobre sí mismo, eh, o movimientos independentistas o separación de bloques regionales, como en la Unión Europea. En España, el, con el anuncio de que se iban a separar eh, los catalanes, muchas empresas se fueron de la región, porque si se separan de España quedan fuera de la Unión Europea. Entonces a esas empresas les conviene seguir operando dentro de la Unión Europea y se fueron. Entonces ahí generaste desempleo, eh, cambiaste el PBI de la región, eh, los ingresos. Si se va una empresa, muchas empresas que le prestaban servicios a esas se quedan sin trabajo también y se tienen que ir. Es toda una cadena. Entonces, el resurgimiento de los movimientos nacionalistas es un problema. Eh, Normalmente, cuando mayor es la agrupación, más pacífica es. Los grupos pequeños tienden a ser grupos más conflictivos. Entonces, Europa agrupada en la Unión Europea tiende a ser más pacífico. A América del Sur, agrupada en el Mercosur, iba a ser más pacífico, menos conflictos. Así que, bueno, la idea era que recordar un poquito estas tres teorías que afectaron tanto, principalmente la primera mitad del siglo XX. Eh, el nacionalismo, como les decía, continúa. Que lo puedan relacionar con el ejemplo, el caso de estudio, por llamarlo de alguna manera, de eh, la conformación del Imperio Alemán, con ese video largo que todas las partes en que lo dividí eh, no se ven porque, bueno, problema con la placa de video que lo solucioné hoy, por eso les estoy subiendo estos dos videos. Los grababa y se veía la pantalla en negro, con mi voz nada más y bueno, en el otro hay muchos mapas, en este nada, soy yo hablando que en vez de mandarle un audio me ven la cara, pero no hay diferencia. Eh, pero bueno, está entero, es una hora, lo pueden mirar por partes. Sí, yo sé, escucharme una hora y media a mí, lo entiendo, los compadezco.
Yo también lo escuché. Eh, Así que bueno, ahora solucioné el problema y voy a regrabarlos y volverlos a subir. Es más fácil grabarlos los videos de vuelta que editarlos. La verdad que los programas de edición de video que tengo son lentísimos, lentísimos, están horas. Por eso tampoco le voy a cortar el comienzo y el final cuando, bueno, en este no se va a ver porque es la cámara, pero en el otro que es la pantalla se ve cuando pongo el programa, cuando pongo iniciar, detener grabación, bueno, nada. Eh, Basta, 35 minutos, acabo de ver que el programa tiene un reloj acá abajo. Disculpen. Nos vemos la clase de mañana, el próximo video.